Muy buenas noches para todos. Disculpen el impasse, el inconveniente de no haber logrado llegar a tiempo, pero por motivos en el transporte, yo vengo en mi automóvil, trasladándome desde el centro de Medellín hasta mi residencia en Envigado, y tuve bastante percance en el traslado. Hubo, digamos, bastante taco, como decimos acá, o bastante trancón, como estoy acostumbrado a decirlo, digamos, en mi vivienda donde provengo, de la costa. Entonces, presenté muchos inconvenientes en ese momento. Quiero, digamos, pedir disculpas por la situación que se presentó. No, la verdad no conté con eso. Salí desde las 5:15 y no alcancé a llegar. Bueno, de las 5:15, sí, 5:15 no alcancé a llegar, incluso tampoco a la sesión que tenía en estos momentos a continuación, que era la de auditoría. Por eso pido excusas, disculpas. Y bueno, en la tarde, en la mañana noche de hoy, pues ya teniendo aquí esta parte, igual me puse también bastante disgustado con el dolor de cabeza. Yo, bueno, fui paciente COVID, por eso no le quedan ciertas secuelas. Y por eso, pues les expreso y les comunico la situación al respecto. Espero me entiendan. Pido disculpas por ese motivo. Y en este momento, pues vamos a proceder con la clase. Listo, con la sesión sincrónica correspondiente. Yo voy a compartir la pantalla y a mostrarles, como es de costumbre, a partir de nuestra plataforma, ¿cierto? Reconocer la temática a trabajar, la temática a abordar. Quiero hacer una recomendación o mencionarles que, en primera instancia, la primera sesión aún no se había guardado, no se había montado, pero no era por negligencia ni por, digamos, falta al proceso, no. Simplemente que ha existido unos cambios y dentro de estos cambios que nos han mostrado ya no se encuentra, digamos, directamente en stream del team, sino ahora se encuentra en otra parte, toca descargar diferente y colocarlo. Entonces, ese procedimiento, por lo menos en mi caso, no me había llegado, ya llegó. Es más, a partir de, no creo que está por acá, que es un documento, que está por aquí, no me acuerdo. Es un PDF, este que está acá, que ya cambió. Dice cómo se van a ver las grabaciones ahora. Obviamente pasó al Drive, pero no sabíamos. Hay que visualizarlo por otra parte para poderlo descargar y publicárselos a ustedes. ¿Sí? Esto, pues, es una información que me llegó no hace mucho. Entonces me lo publicaron en el grupo de WhatsApp, precisamente el día de hoy. Entonces, eso como para ponernos al contexto de que no es ninguna negligencia por parte del docente, sino que simplemente sucedió y lo entregaron, digamos, en estos momentos. Bueno, son cuestiones técnicas que normalmente suceden en la parte laboral. Aquí está el formato que fue entregado. En su momento dado, mírenlo acá, 3 días. Entonces, obviamente, listo, agradezco la comprensión. Bueno, como es de sabido, pasamos siempre a nuestro plan estratégico, el cual estamos abordando. Bueno, este no es. Un segundo, por favor. Tum, tum, tum. Estamos. ¿Qué pasa? Cursos. A ver, que no era. Un segundo, por favor. Este es el que estamos ahorita, ¿cierto? El que menciona que están las fechas. Menciona prácticamente nuestras fechas. Entonces empezamos el 30 y estamos en esta semana, en la semana número 2, donde tenemos la unidad 3 y 4. Bueno, otra observación, pues cabe resaltar que el proceso ya se evidenció en la primera unidad para la actividad. Esta actividad ya está corregida para que todos participen y puedan realizar su actividad en toda calma. Listo. Esa es la unidad 1, unidad 2. Vamos a ver que una parte de la unidad 2 que nos quedó pendiente. Voy a trabajarla en esta sesión, ¿sí?
Y después que se termine voy a montar la primera y esta también, ¿listo? Aquí en este espacio de grabaciones que les va a aparecer las sesiones sincrónicas. Aquí, esta parte va a colocar todas las grabaciones. Entonces, para que estén muy atentos a ese dato, ¿ok? Bueno, como es costumbre, pues reconocemos en nuestro foro de avisos la temática de esta segunda semana, ¿cierto? Esta segunda semana nosotros tenemos estipulado abordar la tercera y la cuarta unidad, pero todos son enfoques, digamos, directamente con el compilador, como es el sintáctico, la teoría de gramáticas, en qué consiste, y cómo se hace generación de código intermedio a través de, para llegar al código optimizado. Esto estuvimos tocando un poquito la última vez, pero no hay problema alguno. Como sabido, hemos tenido algún inconveniente, voy a expandir esta fecha de la evaluación como para que tengamos un tiempo más de hacerlo. Voy a ver si la coloco por lo menos 1 o 2 días más, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Agradezco mucho la comprensión y vamos a proceder como es de costumbre, ¿verdad? Dentro de nuestro módulo, ¿sí? Pero obviamente haciendo nuestro respectivo recorrido, ¿vale? Vamos a empezar la unidad número 3, análisis sintáctico del compilador, la unidad número 4, que conlleva esa fase de la síntesis del compilador, ¿listo? Para poder generar todo eso. Reconozcamos, tengamos presente que siempre tenemos los recursos de aprendizaje, de apoyo y fortalecimiento de lo que vemos acá, ¿sí? No lo olviden, por favor, y las lecturas, algunas de pronto tienen algún inconveniente, por favor me avisan, porque varias personas han tenido inconvenientes con respecto a las lecturas de apoyo, que a veces no las visualizan, entonces agradezco, por favor, me mantengan informados. Pasamos a la unidad número 4. Aquí en esta unidad, pues vamos a ver este recurso, otra síntesis, bueno, otros recursos más, lo que pasa, entonces, ¿cómo funciona? Aquí ya empezamos con la teoría de autómatas, formales y no formales, determinísticos y no determinísticos. Entonces, para que tengamos una profundidad con respecto a ellos, está ese recurso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, primera medida, con nuestro módulo. Y para esto nos dirigimos al inicio y llegamos a este. Listo, pero antes, perdón, se me había pasado algo comentarles que es esta actividad, esta tarea, varios me han hecho unas preguntas y les estoy respondiendo. El procesamiento dirigido a la sintaxis es lo mismo que la parte de la teoría generada para el código. Es lo mismo, ¿sí? Ahora acá un compañero me preguntó la pregunta puntual, o para no perder ese punto en especial, que en su consulta encontró si el procesamiento dirigido por la sintaxis y la traducción dirigida por la sintaxis, sí. En este caso para nosotros lo vamos a trabajar de la misma manera, vamos a reconocerla para poder trabajarla un poquito más a profundidad, ¿listo? Aquí indagarás esas temáticas, posteriormente estarás constituyendo cada una de las pautas elaboradas acá, para el mapa conceptual, ¿verdad? Para tu informe especialmente. Y recuerde, por favor, aplicar los mapas para la presentación de sus bibliografías, ¿ok? De sus referencias bibliográficas. No puede faltar. ¿Listo? La unidad número 4, nosotros aquí tenemos ya nuestra evaluación. Cabe resaltar, como lo había mencionado, que la vamos a habilitar, vamos a extender un poquito más estas fechas. Sí, obviamente, por todos los impases e inconvenientes que hemos tenido, tengan la posibilidad, digamos, de hacerlo un poquito más. Aquí en el temporizador, pues tenemos hasta el 12 de septiembre, ¿cierto? Entonces, hoy 9, 10, 11, 12, vamos a colocarla 9, 10, 11, 12, 13, vamos a colocarla hasta el 14, vamos a dar un par de días más, hasta el 14 de septiembre, listo. Pero esto en este caso, por todos los impases que hemos tenido, cabe resaltar y quiero recordar que aunque en nuestro plan estratégico esté estipulado hasta la fecha que dice hasta el 12, pues yo estoy obviamente alterando la fecha para que usted tenga un poquito más de tiempo, ¿ok? Bueno, pasamos con nuestro módulo para ir evidenciando la temática que vamos a abordar nosotros. Vamos a retomar un poquito de la segunda unidad para poder abordar la tercera. ¿Listo? Qué embarrada, perdón. Vamos a dejarla aquí y vamos a darle clic derecho, abrir un vínculo nuevo. Segundos mientras carga. Listo. Bueno, nosotros estuvimos conversando en esta unidad sobre el analizador léxico, ya que en la primera parte mencionamos que el analizador léxico está compuesto por ciertas definiciones, ¿verdad? Ciertas asociaciones que buscamos con él a partir del programa fuente.
todo este análisis prácticamente nos permite a nosotros llevar y dividir en la parte del análisis sintáctico para poder decir un diseño sencillo, eficiente del compilador y que se pueda mejorar la transpirabilidad del compilador, es decir, que pueda de manera general identificar ciertos símbolos que van a permitir analizar el lenguaje. Entonces, a partir de aquí identificamos el concepto de lo que son los léxicos, patrones y lexemas. El patrón es básicamente la representación del conjunto de símbolos con un sentido en particular, ¿sí? A lo que nos va a dar precisamente el concepto de una expresión regular. Entonces, el lexema permitirá agrupar de manera general ese conjunto de caracteres que va a tener prácticamente una concordancia con el componente del lenguaje. Y de esta manera llegar a ese análisis del compilador que tanto estamos esperando. Es decir, que a partir de aquí vamos a reconocer esa tabla de símbolos. Aquí va a existir una famosa tabla de símbolos, donde nosotros reconocemos variables y constantes, así como todo tipo de operadores que van a estar asociados. Recordemos, el compilador valida la instrucción, valida unas instrucciones desarrolladas en un lenguaje de programación de alto nivel. Este, a su vez, debe de ser prácticamente traducido o traducir sus palabras reservadas, sus símbolos puntuales, ¿verdad? Que posteriormente serán representados en códigos mnemotécnicos, en los códigos del lenguaje ensamblador, para que pueda prácticamente interpretarla ¿quién? Para nosotros nos la pueda interpretar en primera instancia nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, prácticamente el computador pueda reconocer. Aquí aparece el concepto de lo que es un autómata. Un autómata comúnmente conocido como una máquina de estado finito. El autómata como máquina de estado finito nos va a permitir reconocer, ¿verdad? A través de la simulación que es representado de manera esquemática o una matriz como tal, poder resolver ciertos problemas del análisis léxico, es decir, identificar de que realmente se cumple con el léxico del contenido de instrucciones. Entonces nosotros a partir del autómata podemos identificar un conjunto de símbolos de entrada, conjunto finito de estados, un conjunto definido del estado inicial hacia el estado de aceptación y de transiciones. Perdón. Y en ese orden de ideas vamos a reflejar un pequeño ejemplo, ¿cierto? Como es sabido, un autómata como tal, pues en este caso, nos va a permitir reconocer, validar o aceptar prácticamente solamente el conjunto de instrucciones que van a, perdón, el conjunto de transiciones en el estado de aceptación que tengan números de ceros pares y números de 1 impar. Aquí tengo números de 1 impar y números de 0 par. Es decir, que eso es lo único que va a validar. No va a ser validada si tiene impares ceros, perdón, pares ceros, como 4, por lo menos acá, aquí se no es válida la que tiene 4 ceros y la que tiene un solo 1. ¿Listo? Esta cadena no podrá ser válida. Entonces, vamos a identificar que también se va a reconocer un conjunto de símbolos, en este caso los de entrada, que probablemente para poder reconocer empezará o iniciará con el 0 o el 1. Reconocemos también los estados. En este caso, ese conjunto de estados estará asociado en primera instancia por un estado inicial, como lo vemos ahí, ese es un 0, un estado para reconocer que es esa transición hacia los números que son impares, y un estado 2, que es el de entrada en ceros. Hay un estado número 3 para los números pares como tal, de unos que vamos a encontrar nosotros. Es decir, que en pocas palabras, evidenciaremos un estado inicial y un estado de aceptación. El resto son estados de transición, lo que hemos visto acá. Entonces, nosotros en este orden de ideas tenemos el siguiente ejemplo. Al construir este autómata, nosotros vamos a representar, en pocas palabras, ¿sí?, el conjunto como tal establecido. Tal como nos estaba mencionando, este estado inicial, su transición de un estado al otro, de acuerdo a lo que me están exigiendo, y en este caso, por lo menos el estado de aceptación se identifica con doble círculo, doble anillo. Me está indicando que yo tengo que aceptar un 1 impar, perdón. Entonces, en este caso, 1 es impar, automáticamente lo acepta, pero como saca un 0, tiene que irse a otro estado. Aquí está, paso a otro estado. Resulta y pasa que en esa cadena de símbolos que están apareciendo, sale otro 0, se mantiene aquí. Tiene que salir la cantidad de ceros que sea y él va a mantenerse acá. Si sale un 1 estando en este punto, eso significa que el 1 en ese momento va a equivaler a una cantidad impar para él, entonces va a pasar al estado de aceptación. Si aquí sale un 0, permanecerá en el estado de aceptación. Es decir, que va a permitir agregar toda esa cantidad de ceros que nosotros salgamos acá. Ahora, si sale un 1, va a pasar a otro estado. ¿Por qué? Porque en este caso tendría almacenado un número, digamos, par de 1. Y él está prácticamente usando impares como tal. Entonces, si sale un 0, queda en ese 3, y si sale un 1, regresa al estado de aceptación. Es decir, que este autómata
está reconociendo el conjunto de cadenas de esa manera. Eso es una forma de representar digamos, esa máquina de estado finito que me va a permitir a mí reconocer el léxico o el conjunto de símbolos que hacen parte de un lenguaje, ¿verdad? Entonces también lo puedo representar a través de una matriz de transiciones. Represento cuáles son los estados que están ahí, ¿sí? Desde el inicial, los de transición, y posteriormente, con cada una de sus salidas, que vamos a evidenciar, pues donde entradas vamos a poder representar cuál es la transición hacia el siguiente estado que se encuentra. Listo, ese es prácticamente la matriz de transición. Aquí tenemos un par de ejemplos para que ustedes lo practiquen, visualicen, analicen e identifiquen cómo funcionarían, ¿cierto? Esto a manera individual. Recuerde que en la plataforma usted acaba de encontrar en sus recursos de aprendizaje un par de herramientas, de materiales acá, de recursos que te va a permitir, digamos, poder trabajar o interpretar un poquito más el concepto. Y este en particular, pues este ya va a estar acá asociado en la unidad número 3. Obviamente es un, digamos, es un recurso que avanzamos muy rápido por el tipo de contenido que se ve en este momento, ¿vale? Para que puedas tener como que mayor profundidad. Ahorita vamos a empezar con esta parte de lenguajes de gramática, pero nuevamente, teniendo en cuenta que vamos a identificar con nuestro módulo guía, ¿listo? Entonces, estos son ejemplos de ejercicios para que usted lo trabaje, lea, identifique cómo recurrimos a representarlo por una matriz de transición o por lo que nosotros denominamos un autómata, ¿cierto? De representación gráfica como tal. Son ejercicios prácticos para que lo tomes en tu espacio de trabajo independiente. Pasamos a una expresión regular. En este caso, la expresión regular está compuesta por ese conjunto de símbolos también, que para nosotros vamos a reconocer especificaciones de un patrón, ¿sí? Aquí un conjunto de cadenas, para poder reconocer ese conjunto de cadenas, identificamos cuál serían las que compondrían esas expresiones regulares para poder definir, digamos, de manera recursiva todo lo que va a conllevar esto. ¿Listo? Entonces yo puedo trabajar un conjunto de símbolos especiales que se van a evidenciar, como por ejemplo, esta es usted, esta E y esta sumatoria que van a definir un conjunto en particular. Aquí comienzo yo prácticamente a enfocar ese lenguaje regular para que pueda ser fácilmente interpretado por las expresiones que yo quiero identificar. Entonces, a través de una representación por extensión, como si estuviera hablando de un conjunto en particular, matemáticamente hablando, yo comienzo a representar las distintas operaciones posibles que puedan existir. El de unión, en este caso, unimos por medio de la unión de símbolos, como si estuviéramos trabajando conjuntos, ¿verdad? Utilizamos la unión, la concatenación. Tenemos dos cláusulas, la cláusula de Klein y la cláusula de L+. ¿Sí? Prácticamente son cláusulas o anotaciones que se utilizan para representar esa expresión regular. En este caso yo la represento como unión, de paréntesis, el símbolo que está representando aquí en esta parte y la expresión regular que se va a denotar, ¿cierto? Que es la U. Lo mismo para concatenar expresiones, para utilizar el cierre Klein, que es una expresión regular denotada como si tuviera la R', ¿sí? Y es una expresión regular denotada de esa manera. Aquí nosotros podemos incluso implementar precedencias y asociatividad para representar esas expresiones regulares. ¿Listo? Como a manera principal para poder reconocer este conjunto de expresiones regulares, nosotros vemos estos símbolos mediante cierta representación. Por ejemplo, las letras estarán comprendidas desde la A hasta la Z en cuestiones minúsculas y la A mayúscula hasta la Z mayúscula. Los dígitos desde el 0 hasta el 9 o de 0 a 9. Entonces, algunos signos asociados, positivo y negativo. Aquí estoy haciendo prácticamente una aparición de símbolos. Ahora, fichando idioma en la representación, yo diré que puedo tener decimales e identificadores. Lo que vimos antes, ¿cierto? ¿Cuáles serían los identificadores en ese caso? El único problema para un analizador léxico va conformado, ¿por qué? Porque tiene que validar, tiene que verificar que esa expresión regular se utilice para especificar un patrón y para especificar una palabra clave como tal. Es decir, tiene que estar predefinida, como las palabras que a veces tenemos nosotros. Por ejemplo, para poder representar digamos, una instrucción de impresión en pantalla, en el caso de Java, system.out.print, pero también puede estar otra, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos para visualizar mensajes gráficos con cuadros de diálogo, JOption Pane. Entonces, fíjate que ya tengo distintas palabras o expresiones regulares diferentes, pero que hacen parte del lenguaje. Entonces, es aquí el complique que hablamos de esa expresión regular para ser reconocida, porque no solamente se maneja una, sino varias. Entonces, le toca realizar ese conjunto y identificar los patrones que hay para poder reconocer esa existencia. Pasamos en este caso sobre el concepto de lo que es la máquina de pila. La máquina de pila también es un autómata, pero este soluciona igualito prácticamente que una pila,
¿cierto? Su funcionamiento busca reconocer prácticamente todo lo que conlleva hacia el analizador sintáctico, perdón, que busca prácticamente con la estructura de la pila representar cada una de sus constantes o su funcionamiento para caracteres y extraer patrones de la misma manera como funciona una pila, ¿sí? Push and pop para poder ingresar y sacar, el primero que entra es el último que va a salir. Ese mismo símbolo es el primero que entra, es el último símbolo que se va a representar o a reconocer como patrón. Entonces, es así el funcionamiento. La transición acá, pues prácticamente es un poquito compleja por esa parte, pero para poder ser aceptado, se da de la siguiente manera. Símbolos en la pila, cuando es una pila vacía, y símbolos de entrada con el fin de la secuencia. Entonces, aquí la misma condición del autómata más un estado, pero estará aceptado por el último como tal. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que para construir un autómata de pila, debemos primero que construir una matriz. Y al construir la matriz, podemos representar que cada columna son los símbolos de entrada y que las filas son los estados. ¿Listo? Entonces, los cruces van a depender de la lógica de la construcción que nosotros tenemos. Y aquí lo vemos. Podemos utilizarlo de esta manera gráficamente a través de la matriz. Reconocemos acá, ¿qué nos indica? Que las columnas son los símbolos de entrada. Aquí tengo mi conjunto de símbolos para cada transición y los aspectos que son de entrada. Y las filas están definidas por los estados, es decir, los estados de transición que yo pueda tener representados en mi, digamos, en mi autómata como tal. ¿Listo? Aquí más adelante vas a ver un ejemplo muy sencillo. Cuando se representa en esta matriz de pila, cómo se muestra la siguiente acción. Símbolos de entrada y símbolos en la pila. Mira que tiene, ya en este momento tiene asociado unos símbolos para representar paréntesis, para representar finalización, avance, un apile o un desapile prácticamente en ella, para poder, digamos, utilizarlo a reconocer los símbolos de ese lexema o de esa expresión regular. Y es así, simplemente implementarla, el mismo funcionamiento de la pila, pero reconociendo los símbolos de la tabla del lexema para poder ser representado. Y a partir de ahí comenzar a trabajar con lo que nosotros queremos, la sintaxis, ¿verdad? Luego del léxico pasamos a la sintaxis, listo. Estos son ejercicios como para que practiquen, para que lean y se sientan familiarizados versus el ejemplo que está ahí arriba. Listo. Entonces vamos a pasar en este mismo orden ahora a la unidad número 3. Esta unidad número 3, que luego de haber hecho todo ese ejercicio con los autómatas, esa representación, incluyendo también poder utilizar el autómata de pila, entonces nosotros vamos a pasar a la siguiente etapa, al análisis sintáctico del compilador. Aquí, ¿qué buscamos? Reconocer teorías de la gramática, o teorías gramaticales, como comúnmente son conocidas. Aquí ya se ve un conjunto de normas que van a definir la construcción de un lenguaje. Entonces, cada norma se dice cada norma se dice que es un producto o una producción de cada uno de esos aspectos, de izquierda a derecha, ¿verdad? Para poder identificar cuándo tenemos un separador y cuándo tenemos algo que se tiene que definir en esa expresión. Entonces, nosotros denotamos ciertos aspectos donde indicamos dónde inicia y dónde termina. En este caso, el lado izquierdo siempre será un no terminal de la siguiente manera expresada, el símbolo menor, el NT y el símbolo mayor, ¿cierto? Se parece una etiqueta en HTML, pero digamos esa es la forma que se ve acá, con lo cual siempre va a estar entre esos ángulos como tal establecido. El derecho es el que va a tener como cualquier hilera de terminales, entonces identificamos no terminal, NT, y terminal, el T, ¿cierto? Pudiendo ser también este símbolo para ese de euro que utilizamos nosotros anteriormente. Entonces nosotros lo que hacemos es representar cuándo inicia y dónde finaliza. Entonces, a través de esta expresión, cogemos este ejercicio de aprendizaje que vemos acá, 1, 2, 3, aquí vemos prácticamente el conjunto de gramáticas asociadas. No tenemos ni terminal ni no terminal, entonces vamos identificando cuál de estas va desglosando o derivando. Es decir, que este que yo veo aquí, identificando que me está indicando cuál de esta gramática, de esta norma como tal, estoy representando. Aún no tengo ni el inicio ni el final, pero estoy reconociendo que esta expresión, este identificador, se está asociando con este otro. ¿Ya? Cuando nosotros vamos derivando, identificando cuándo es un número, cuándo es una variable, una expresión o un identificador, aquí automáticamente vamos reconociendo cómo este se va derivando. Y al identificar que se vaya derivando, vamos reconociendo un árbol de derivación. Ese árbol de derivación es el que me va indicando a mí quién es el antecesor y quién es el predecesor. El antecesor para esta expresión S y el predecesor P. ¿Sí? Y el predecesor de este antecesor es I. Entonces, según el árbol de derivación, yo estaría asociando para esta nueva expresión
¿sí? La sumatoria de S y P. Luego, la sumatoria de P más I. Y en este momento estoy construyendo la gramática de la base. ¿Para qué? Para esa máquina de estado finito. Aquí automáticamente también la podemos representar, ¿cierto? Entonces, existen distintas formas. Una forma especial con gramáticas cuya producción está enfocada con los terminales y no terminales, y una gramática lineal por la derecha, que son gramáticas cuyas producciones vienen en esta forma. De izquierda a derecha vamos trabajando y vamos generando ese hilo de terminales que vamos reconociendo para decir, aquí iniciamos, aquí finalizamos. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que hay que considerar en la teoría de gramáticas, que podemos ir construyendo. ¿Listo? Bueno, aquí vemos prácticamente un ejercicio, un ejemplo de cómo las gramáticas pueden ser libres del contexto y cómo tú puedes ir generándolas según la estructura del lenguaje de programación que tú estés trabajando. ¿Cómo puedes construirla? A partir de cierta gramática, asociándola a, ¿qué? A las expresiones formales que tú vas a tener. Y tú vas generando cada una de ellas, asociando sus símbolos, y vas generando esa gramática que tanto esperas. Y vas construyéndola. Algunos pueden ser, digamos, de manera recursiva, como es de la suma y resta recursivas, que se utilizan como tal. Entonces, digamos, son expresiones o son acciones a construir que puedes trabajar, ¿vale? Bueno, aquí vemos prácticamente está asociada para identificar entre variables y constantes, por ejemplo. Si vamos a realizar una derivación como tal, es importante reconocer que cada una de ellas, de estas expresiones, ¿sí? Que nosotros normalmente identificamos para la gramática, vamos a asociar estas variables que vemos aquí, A más B por C. Entonces, lo que hacemos es, ninguna de estas variables vamos a asociar como expresiones perdón, como representaciones, simplemente la vamos a llevar a la identificación como si fueran, digamos, la expresión para ser reconocida. Entonces, en esta primera instancia, tengo esta expresión asociada más esta expresión que va a ser referente al símbolo y la siguiente expresión que va a ser referente a esta expresión más esta expresión. ¿Listo? Inconveniente, debió ser por aquí en este. Eso es lo que hay que hacer para poder representar o conocer si puede existir un error como tal. Entonces, a partir de aquí, de ese árbol, de esa jerarquía, podemos reconocer esa expresión. Bueno, el procesamiento dirigido por la sintaxis, obviamente, teniendo en cuenta la gramática de la traducción que nosotros aquí identificamos. Obviamente que aquí vamos asociando A más B, va a multiplicarse por C, por A, por B, por C, que estará multiplicado por la sumatoria que se va a asociar. Entonces nosotros aquí para eso utilizamos las llaves, los conceptos para indicar una instrucción que se va a leer, que se va a imprimir. Entonces, hay que asociarlas, ¿sí? Hay que representarla y prácticamente que separarlas como tal. Entonces nosotros hacemos una secuencia de actividades, identificamos símbolos de entrada y símbolos de acción. Esos símbolos de entrada son las variables que van asociadas ¿dónde? En las llaves, para poder tener distintas acciones. Puede ser de impresión o puede ser prácticamente de inserción de datos como tal. Entonces aquí nosotros comenzamos a reconocer todo ese conjunto de expresiones. Para los símbolos como tal y para los símbolos de acción y de entrada, pues lo podemos ir asociando entre las llaves. Entonces ya vamos construyendo ese conjunto de gramática o ese conjunto de identificadores que vemos nosotros para poder ser traducidos. ¿Ya? Listo. Bueno, la teoría para reconocer el lenguaje, obviamente, hay distintas opciones de reconocimiento descendente y reconocimiento ascendente, versus identificando cómo funciona la máquina de estado de pila. ¿Sí? Reconocemos los símbolos de entrada que vamos a tener, entonces en ese caso comenzamos a hacer el recorrido de acuerdo a la lógica y la función de la pila, y vamos identificando su conjunto de transiciones, apile y desapile, y poder reconocer cuándo hay un avance y cuándo no hay un avance. Incluso para aceptar o rechazar como tal una instrucción o una expresión desarrollada. Bueno, ya lo que viene prácticamente es como para reforzar un poquito más y en este caso, que estábamos pasando un poquito acá, perdón, es esa identificación de características que tiene asociadas las gramáticas. Por ejemplo, una gramática S, la cual va a tener de su lado derecho y va a comenzar en una terminal y un símbolo como tal para identificar con los espacios donde va a comenzar como tal. Entonces se representa ese conjunto de derivados que nosotros vamos a utilizar. Y posteriormente se va generando ¿qué? La norma para el cálculo. Entonces la norma siempre va a estar establecida por un símbolo. Ese símbolo identificará el fin de la secuencia y el otro un inicio de la secuencia. Es importante reconocerlo, por eso lo vimos anteriormente, como terminal y no terminal. ¿Ya? Bueno. Todos estos son los que nosotros vamos identificando, seleccionamos la simbología y posteriormente la damos para construir. Eso es todo, esa asociación que vemos ahí. Listo, entonces en ese orden de ideas vamos pasando a la siguiente unidad,
que tenemos acá, que es bueno, estos son prácticamente para que identifiques cómo se puede organizar, pero no hagamos profundidad en eso, no es necesario. Pasamos aquí, ¿dónde está? A ver, se está pasando, bueno, son los principios de reducción, digamos, hasta ya no es importante tomarlo, lo importante es reconocer de que existe la teoría de gramática y cómo puedes trabajar y cómo puedes asociar las distintas que pueden estar identificadas, y si gustas, obviamente, puedes desarrollar ciertas de las actividades que están acá, ¿sí? Pero enfócate más en lo que te he entregado, ¿listo? Pasamos a la unidad número 4, que es la fase de síntesis del compilador. Esta ya es como esa fase de recopilar, de organizar, ¿listo? Aquí comenzamos prácticamente a generar el famoso código intermedio. El que buscamos nosotros luego de esa representación de las gramáticas, de la teoría, buscamos mantener la semántica del programa. Es decir, que el programa traducido debe tener una alta calidad. Es decir, para poder sacar ese provecho máximo del sistema o ese máximo del provecho de la máquina como tal. Listo, entonces a partir de aquí generamos cierta representación intermedia o a partir de esa tabla de símbolos y vamos programando esa traducción inicial que posteriormente tendrá 3 tareas del generador del código. Se seleccionan las instrucciones, se localizan los registros de asignación y se ordenan las instrucciones. Entonces nosotros aquí prácticamente vamos a depender de la representación intermedia para poder lanzar el código optimizado. ¿Qué necesitamos? Un lenguaje distinto. Ese lenguaje distinto que va a permitir que se dé el famoso runtime system, que pueda reconocer, que pueda correr y ejecutarse dentro del sistema a partir de qué? Del conjunto de instrucciones que tiene la arquitectura de la máquina. Normalmente, digamos, las arquitecturas más identificadas son la RISC, la CISC y la basada en pila, ¿sí? Estas son las arquitecturas de máquinas más usuales como tal. La RISC prácticamente lo que hace es identificar muchos registros, instrucciones de 3 direcciones, el modo de direccionamiento simple. Bueno, cuando vean arquitectura de computador o sistema o una parte del sistema operativo que vamos a ver nosotros, que es la representación de las instrucciones, te vas a dar cuenta que este conjunto de instrucciones es como nosotros lo hacemos a través de esos códigos mnemotécnicos, identificando el registro que está asociado al procesador. Luego pasamos a la otra arquitectura, que es la CISC, que es prácticamente la famosa Complex Instruction Set, que permite es, con pocos registros y distintas instrucciones, de 2 direcciones. Muchos modos de direccionamiento, instrucciones de longitud que van a variable. Es decir, podemos trabajar en modo de direccionamiento orientado al registro, orientado, bueno, aquí es lo que vamos a hacer, es decir, aquí estamos tratando de construir ese conjunto de instrucciones que se va a leer por medio del símbolos mnemotécnicos que ejemplifican todo lo que es el lenguaje ensamblador. Y por último pasamos al que es basado en pila, ese conjunto de operaciones que realizan varias operaciones del tope de la pila y requieren de muchas operaciones de intercambio, el de copia como tal para identificar cuando ocurre el famoso swap, o el copy, que por ejemplo normalmente se trabaja con la máquina virtual de Java, es muy parecido, es cómo se trabaja y se identifica. Y pasamos después de ese código intermedio al código de optimización, el código optimizado. Es tratar de localizar y asignar los registros que se ven acá, localizando variables, asignando y estableciendo las relaciones que van a tener con el registro y la asignación óptima de cada, digamos, de cada problema NP complejo. Pues completo, perdón, para poder ¿qué? Tener un orden de evaluación y poder afectar de manera eficiente el código. Y su orden como tal requiera el menos de registros posible, es decir, el menos de consumo de recursos que va a tener el equipo. Y poder encontrar esa forma óptima para que el problema se complete de una manera correcta. Y luego pasamos a la última temática, que es la generación del código de bajo nivel. Esa es la meta como tal, el objetivo como tal, generarlo, ¿verdad? Pasarlo hacia allá. Entonces nosotros aquí nos damos cuenta que se busca es convertir ese código macro assembler bajo la arquitectura IA32 y dar un formato a ese conjunto de arquitecturas, como un ejemplo en particular. Entonces lo que se busca es codificar, ejemplificar toda la instrucción como tal y las instrucciones que van a ser comenzadas de acuerdo a los distintos bits que vamos a utilizar nosotros y un excepto de bytes de acuerdo a la codificación de las operaciones que se van a tener. Entonces, en este caso, estaría enfocado básicamente a la arquitectura IA32, pero sería en cualquiera otra. ¿Listo? Nosotros aquí reconocemos el conjunto de lo que son los prefijos de los bytes para poder representar la modificación de la ejecución normal. Y de esta misma manera, las instrucciones que va a tener el lenguaje máquina, ¿sí? Para poder ¿qué? Reconocer las operaciones que van a incluir de forma implícita cada una de las instrucciones que retornará subrutinas, instrucciones y operaciones con cada uno de los operandos
versus la arquitectura del equipo. Entonces acá vemos un par de representaciones de estos símbolos, el push, el call print, el add, el pop, ¿verdad? El push para colocar, el pop para extraer o sacar o cambiar, el add para adicionar, ¿cierto? Estos son prácticamente esa representación como lo vemos nosotros. Y cada una de estas instrucciones está desglosada según la arquitectura que vamos a representar en este momento, que es la IA32. Podemos representar cuando se va a adicionar como tal, ¿cierto? La opción del código, la instrucción y la descripción que ésta pueda tener. Entonces aquí tenemos un par de representaciones en ese código assembler. ¿Listo? Y otras que están asociadas a instrucciones aritméticas de la misma manera. Su instrucción y el comentario. Aquí ya esta parte se lo recomiendo como para que lo lean, detallen e identifiquen ese conjunto de instrucciones que probablemente se puedan asociar. ¿Listo? Entonces, todo esto es para poder regenerar ¿qué? El programa ensamblador, que es en general ese conjunto de encargado de programas que va a traducir el lenguaje de programación a otro denominado compilador. Y todos ellos trabajan de una forma muy similar, por no decirlo que igual. Entonces, aquí el único procesador es el único e inmutable, que va a estar prácticamente rediseñado por él y pueda coexistir con múltiples lenguajes. Eso siempre va a existir. ¿Sí? Podemos traer toda la cantidad de lenguajes de programación que queramos a través del compilador, lo interpretamos, pasamos a código ensamblador y la máquina es la que lo va a interpretar. Entonces aquí es lo mismo, es decir, podemos cualquier instrucción if que va a ser reconocida según el bloque que vamos a pasar nosotros al ensamblador como tal, cómo estará representado en ensamblador, ¿cierto? Cómo está representado este conjunto de sus rutinas. ¿Listo? Aquí hay un pequeño ejercicio como para que por lo menos reconozcamos esta instrucción cómo se ve en ensamblador, ¿sí? Distintas instrucciones representadas en el ensamblador y podamos familiarizarnos con este código. Digamos, no es nada del otro mundo, pero ya esto prácticamente viene interno y nosotros es simplemente opción conocerlo. Si vas a profundizar de pronto en un momento dado a desarrollar un código más profundo, pues sí te recomiendo que pronto le eches un poquito más de mente, ¿ya? Pero tranquilo, es solamente aquí para reconocer que cada instrucción, cómo la vemos nosotros representada acá, para ver la representación. Simplemente es eso, ¿vale? Bueno. Y en ese orden, pues ya estaríamos pasando, abordando este conjunto de acciones, pero obviamente ya sería para la próxima, ¿vale? Entonces, aquí dejamos esta parte y estaremos guardando la grabación para que tengas prácticamente este desglose de la temática que estamos visualizando, ¿ok? Muchas gracias, nuevamente disculpen por el retraso, no pensé que iba a ser posible, pero aquí estamos, ¿cierto? Aquí le vamos a dejar prácticamente esta grabación para que la utilices, luego a reforzar cada uno de las temáticas que hemos visto nosotros y además de este y el anterior, pues tengas las bases para que te ayudes a desarrollar las actividades que tenemos pendiente de unidad 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Bueno, feliz noche, Dios los bendiga y muchas gracias por la comprensión.